frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, mi familia querida, vamos a proseguir en esta mañana con la enseñanza que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. ¿A cuántos el Señor les ha hablado a través de esta serie de las tentaciones? ¿Sí? ¿Cuántos son medio tentados aquí? Sí, por allá también, en la galería. Bien. Qué bueno, es bueno reconocerlo, ¿cierto? Gloria al Señor. Hemos compartido muchos temas. Vimos en la primera sesión un tema que era muy importante, que era ver el origen de la tentación. No sé si recuerdan algo de eso. También compartimos, familia querida, respecto de que había un caso cerrado, ¿cierto? Si éramos inocentes o culpables. ¿Cómo somos delante de Dios? Culpables. No tenemos excusa. No, que mi mamá, que mi papá, que mi tío, pastor, usted no sabe el perro que tengo. Bueno, tantas excusas que inventamos, que los precios subieron, que Falabella no abrió liquidación, bueno, tantas cosas que inventamos para justificar, pero delante de Dios nosotros somos culpables y eso nos condena delante del Señor. Gracias a Dios que Él es rico en misericordia. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? Qué rico es disfrutar la misericordia del Señor. Pero también vimos que nosotros tenemos sentidos naturales. Dios nos puso en nuestro cuerpo sentidos naturales que nos permiten interactuar, disfrutar el medio en el cual nosotros vivimos. Por ejemplo, podemos ver. ¿Cuántos ven? Gracias a Dios que nadie tiene problemas graves de visión, salvo que alguno tenga que usar algunos, ¿cierto? ¿Cómo? Lentes, sí. Algunos son medio telescópicos, pero gracias a Dios vemos. Amén. ¿Cuántos pueden oír? ¿Cuántos pueden gustar? Todos nosotros, gracias al Señor. Bueno, por eso quiero proseguir en este día, y antes de introducirnos en la Escritura, te invito a cerrar tus ojos para que veamos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar. Dios, como niños te queremos escuchar, estar atentos a tus palabras. Dios mío, las necesitamos. De verdad, Dios mío, sinceramente te digo, Señor, que necesitamos tus palabras, necesitamos tu dirección, tu entrenamiento, Dios, tu reprensión, también tu consuelo, Dios. Necesitamos de ti, Dios. Dependemos de ti, y eso es lo que declaramos junto con mis hermanos en este día, para que tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón y dé fruto al 100%, Dios. Te damos las gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Sin ti, Espíritu de Dios, nosotros no podríamos estar conscientes, incluso, Señor, de que somos pecadores. Pero a ti te ha placido morar en nuestro corazón y hacernos entender, Dios mío, que necesitamos de ti. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la escritura con la cual quiero partir en este día está en Hebreos, que la hemos compartido varias semanas, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como les decía, ya hemos compartido como, por ejemplo, lo que podemos ver puede ser un canal de bendición, porque nos gusta ver cosas lindas, pero también puede ser un canal de tentación para nosotros, acerca de lo que vemos. La vista, dijimos, el oído y el gusto, que son los temas que hemos tratado. Hoy nos vamos a meter en el cuarto de este tema, el cuarto tema de esta serie, relacionada con uno de los sentidos, y vamos a ver la serie que se llama Para olerte mejor. ¿Cómo se llama? Para olerte mejor. Dígale al que tiene al lado, tienes que oler espiritualmente. Bueno, el olfato, hablando, porque en todas las enseñanzas hemos usado el parangón entre los sentidos naturales y los sentidos espirituales. El sentido del olfato que Dios puso en nuestro organismo nos ayuda a interpretar los olores. Cada elemento en este planeta, cada compuesto, cada material,
ya sea alimento, una cosa sólida, un ser vivo, expele de la superficie moléculas. Esas moléculas que vuelan por los aires y llegan a nuestro sentido del olfato nos permiten oler y distinguir. ¿Qué cosa estamos oliendo? Por ejemplo, cuando tú hueles un asado, ¿qué te pasa cuando tú hueles un rico asado y lo has comido? Te lo empiezas a imaginar, ¿cierto? Y hasta empieza la boca a secretar un poco de saliva, ¿cierto? ¿Te pasa eso o a mí nomás? A todos nos pasa. Y eso viene por el olor de las cosas. Ahora, qué lindo es que Dios nos haya dado estos sentidos. Tener conciencia de los sentidos que Dios nos dio habla de la generosidad de Dios para nuestras vidas. Porque Dios podría no habernos dado estos sentidos y ser seres sin esa capacidad de disfrutar las cosas, pero Dios nos dio esta capacidad de sentir. Eso es lo que sucede y lo que Dios nos dio hacia nosotros. Pero pasa en lo natural que a veces se presentan enfermedades en el olfato del ser humano. Una de ellas, familias, se llama hiposmia. La hiposmia, familias, es una enfermedad que reduce nuestra capacidad de sentir, discernir los olores. A veces pasa cuando uno está enfermo, con alguna gripe muy profunda, que se genera una hiposmia en la nariz y tú hueles y no hueles nada. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sí, a mí una vez me pasó. No se perciben los aromas. Y un extremo de esta enfermedad se denomina anosmia, que impide detectar en absoluto los olores. Que fome sería no sentir ningún olor. Que fome. Yo conozco una persona que no tiene olfato, que se le atrofió el sistema de olfato y no huele las cosas. Y esta persona me decía, la conocí en la universidad, me decía que fome, es muy fome la vida sin poder tomar los aromas. Claro, porque hay cosas muy ricas que uno puede oler. ¿A cuánto le gusta un rico perfume? Sí, a las mujeres le encanta. Claro, Carolina Herrera, un Lolita Lempica, bueno, tantas cosas, ustedes saben. Bueno, y por último, no sé, un agua de esas que venden. Coral. ¿Un agua cuánto? Coral. Ustedes saben esas cosas, ¿no? Un agua inglesa, esa es muy antigua, Alex, ¿no? O sea, en lo natural, familia, tener el olfato en buenas condiciones es una ventaja, es una virtud, realmente es un placer oler cosas ricas. A nosotros nos gusta, a mí me encanta. Además, cada uno de nosotros tiene un aroma, un olor característico, cada uno de nosotros. La esposa conoce muy bien el aroma de su esposo, ¿cierto? Bueno, ojalá sea bueno. Pero claro, uno conoce el aroma de su esposa, de sus hijos, cuando le hueles el cuellito después de que han corrido un rato, ese olor acidito que tiene, ¿sí o no? ¿Lo han olido por ahí? ¿Sí o no que es así? Bueno, todos nosotros tenemos ese olor característico. Ahora, característico. En lo espiritual, familia, en lo espiritual también sucede así. Nosotros en nuestro espíritu tenemos la capacidad de oler espiritualmente. Dios también puede oler espiritualmente. Y quiero llevarte a una escritura que está en Génesis, capítulo 8, versículos 20 al 21. Vamos a leer, por favor. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. El sentido natural del olfato no solamente nos permite oler las cosas buenas, sino que también las cosas malas. Podríamos estar presentes delante de algo que se ve muy bonito, pero huele mal. ¿A cuánto les ha pasado que ha tomado un vaso de leche que se ve espectacular, lindo, blanquito? ¿Te lo vas a tomar? Esto está agrio, esto está malo. Físicamente no logras ver nada en la leche, pero cuando te lo acercas, esto está agrio,
En lo espiritual pasa lo mismo. Mira, y Dios, en el Génesis, cuando vimos este versículo recién, cuando el ser humano hizo holocaustos de animales puros, perfectos, dice Dios que a Él le agradó, dice que percibió el grato aroma. Fíjate que Dios tiene olfato. ¿Sabías tú? Dios tiene olfato. Porque Él percibió el grato aroma de ese holocausto. Quiero ver otra escritura. Vamos a ver, contextualizar bastante. Levíticos 8 al 18, del 18 al 21. Moisés mandó traer el carnero del holocausto, Sí. y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre las cabezas del carnero. Imagínense el evento. Trajeron, pusieron la mano sobre la cabeza. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del alma. Imagínense que traemos un animal, lo degollamos y agarramos la sangre y la tiramos aquí al teclado, a la guitarra, a la batería. Y todo. Eso es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Sí. Cortó luego el carnero en trozos ¿En cuál? Mira, lo partió en trozos. y quemó la cabeza, los trozos y el cebo. Lavó con agua los intestinos y las patas, y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, Como un holocausto de aroma grato. Sí. como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Fíjate que lo que sucedía en el Antiguo Testamento, y tienen que recordar, que la Escritura nos fue dada para hablarnos de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, de hecho Jesús mismo lo dice en el Nuevo Testamento, en Lucas, Él dice que el Evangelio, las palabras, toda la Escritura que en ese tiempo se conocía, les había sido dada a los judíos para que conocieran de Cristo. De hecho Jesús decía, las Escrituras hablan de mí, decía Jesús. Por lo tanto, todos estos símbolos del Antiguo Testamento, como quemar un animal, un cordero perfecto, rociar la sangre, hablaba del sacrificio que vendría. Pero no un sacrificio imperfecto como los animales, sino el sacrificio perfecto que traería Cristo Jesús cuando Él fuera crucificado en la cruz. Pero dice que ese sacrificio para Dios, cuando se sacrificaba un cordero, ese expelía un olor grato, un olor agradable para el Señor. Mira lo que dice Juan, capítulo 12, del 1 al 7. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, Y se le apareció a Betania. donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Qué lindo. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, Tiene un aroma espectacular. que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Mírenlo. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. En la cultura judía era una costumbre que cuando alguien fallecía, rompían cántaros, ¿cierto?, contenedores de perfumes, y bañaban al muerto en perfumes para que no se sintiera el mal olor de la putrefacción que comienza rápidamente en un organismo, sobre todo en un clima como es Israel, donde hace mucho calor. Entonces era una costumbre rociar con aromas fragantes. Y lo que sucedía en esta circunstancia es que María quería rociar, ella trajo una ofrenda de perfume para rociarle a los pies de Jesús. Pero él, entendiendo proféticamente lo que venía, él dice: ella ha estado guardando este perfume para el día de mí. Claro, Cristo ya sabía que venía.
Por lo tanto, él sabía que en su sepultura tenía que ser rociado de estos aromas. Y ese era un olor fragante para ese entorno. Por eso hacemos un parangón entre lo natural y lo espiritual. En lo espiritual, el sacrificio que venía de Cristo iba a ser el mejor aroma que podía dar un ser como nosotros, porque Cristo fue hombre, un olor fragante, agradable al Padre. Lo lindo de familia, que cuando Cristo, que es olor fragante delante de Dios, vive en nuestro corazón, nosotros olimos bien. Cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, que es lo que tipifica Santa Cena. Santa Cena, ¿qué es lo que tipifica, familia? La obra de Cristo, ¿cierto? Que Cristo fue muerto, molido en una cruz, pero también su sangre fue derramada. Y dice la Escritura que su sangre nos limpia de todo. Entonces el sacrificio perfecto de Cristo nos hace a nosotros tener la vida de Cristo y por lo tanto el aroma. Por eso la Escritura dice que Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos, familia. ¿Cuántos son de Él? ¿Cuántos son de Él? Por lo tanto tú tienes, cuando el Señor se acerca, te huele. ¿Él a quién huele? A Cristo. A Cristo que muere en ti. Porque el sacrificio perfecto, agradable al Padre fue el sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, ese olor le llega al Señor. Ahora, Hebreos 11:4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Qué tremendo, familia, que el Señor da testimonio en la Escritura que el holocausto que hizo Caín y Abel, uno de los dos fue aceptado por Dios. ¿Cuál fue el aceptado por Dios? El de Abel. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón que quería honrar a Dios. Y es más, lo que él presentó como holocausto fue un animal con sangre. Caín fueron verduras. Sin embargo, acuérdense, todo esto es tipo del sacrificio de Cristo. Y lo que Abel presentó fue la grosura, fue un animal que iba a ser sacrificado. Le iban a cortar la garganta, ¿cierto? Le iban a degollar. Y la sangre era rociada en el altar y ahí lo quemaban. Y eso era olor fragante. Porque Dios lo que estaba haciendo, lo que instituyó con el pueblo de Israel, es que toda esta costumbre viniera a hablar desde el tiempo lo que iba a hacer Cristo por nosotros. Ese sacrificio perfecto, perfecto. Lo que dice Hebreos es lo que está en Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 5. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Por eso cuando Dios se acerca a nuestra vida, familia, Él toma nuestro aroma también. No solo nos ve, sino que toma nuestro aroma como vemos. Si el sacrificio de Cristo nos ha sido imputado en nuestra vida, por eso alguien puede venir a la iglesia, venir a los cultos, venir una vez, semana tras semana a los cultos, cantar corito, escuchar un sermón, pero si la sangre de Cristo, miren para acá, no hay problema con el hermano, ¿ok? Pero si la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nuestra vida, lo que sucede es que nosotros estamos limpios. ¿Qué tremendo eso? Si nosotros no somos limpios por la sangre de Cristo, nosotros olemos mal delante de Dios. Y ustedes dirán, pastor, eso está en la Biblia, lo vamos a ver, tranquilo. El pecado huele mal, familia. El ser humano que no tiene a Jesús en su corazón huele delante de Dios mal. Entonces cuando Dios viene a nosotros somos limpiados por la sangre de Cristo. Es decir, si nos vinieran a hacer la prueba de la blancura, si nos vinieran a hacer la prueba de la blancura, lo que sucedería es que nosotros tenemos a Cristo. ¿Y cómo leemos? Bien.
Estamos viendo la prueba de la amargura, Cristo. Sí. Ahora, una de las tentaciones más terribles que ha sucedido en estos últimos tiempos en la iglesia, familia. Vuelvo a repetir, una de las tentaciones más grandes que ha sucedido a nivel de las iglesias, en particular de los predicadores, de los cuales yo soy uno, es que hemos predicado a Cristo sin la señal del arrepentimiento. Le hablamos a las personas lo bueno que puede ser Dios contigo, de prosperarte, de ayudarte, de sacarte de los problemas, de que Dios te va a dar éxito, pero no le han predicado de la sangre y el sacrificio de Cristo y de que hay que morir y pedir perdón a Dios. Eso es lo que ha sucedido a muchos de los predicadores. Tú ves enlaces, ves el canal de televisión, incluso a veces está en la radio, y lo que se predica vez tras vez es cómo Dios ayuda al ser humano, y no de la responsabilidad que tenemos nosotros por esa sangre que fue derramada en esa cruz. Yo también, gloria a Dios. Pastor, se está poniendo legalista. No, yo soy un pastor que predica de la gracia del Señor. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero no podemos desestimar, menospreciar la sangre de Cristo. Porque eso a nosotros nos limpió, nos lavó y nos permite acercarnos a Dios. Y Dios tiene un olfato sensible. Él nos huele cuando andamos mal. Sí, Dios nos huele. Es más, nosotros tenemos parte de ese sentido espiritual. Cuando a ti te toca enfrentar una situación, se te acerca una persona que estás recién conociendo, que te la están presentando, y te la presenta y bla, hablan un rato, y a ti algo te huele mal. Está mucha sonrisa, muy bonita la persona, pero me huele mal esta cosa. O viene y va a desarrollar un negocio y te presentan, la de Tico y Caco, invierte 5,000 y te van a dar 500,000 pesos. Y hazte estas tortitas chiquititas y vas a multiplicar tu dinero. Y los que no tienen desarrollado su olfato espiritual caen en esas cosas. Pero cuando tú tienes olfato espiritual, esto no me huele bien. Por eso es necesario, familia, que como hijos de Dios, nuestro olfato espiritual también lo desarrollemos. ¿Cómo es que se desarrolla? Lo vamos a ir viendo a través de la enseñanza. Pastor, ¿pero qué pasa cuando yo peco? ¿Cuántos pecan aquí? Pecadores. Dígale que tiene al lado, mira, estás pecando mucho. Es puro pecado. Puro pecado. Es tremendo porque, mira, una persona nacida de nuevo, que tiene a Jesús, que recibió a Cristo en su corazón, entregó su vida, dijo: ya Señor, yo me aburrí de vivir mi vida, te entrego mi vida, perdóname mis pecados, yo he merecido pecado toda mi vida, me arrepiento, Señor. Una persona nacida de nuevo, rociada por la sangre, limpiada, lavada por la sangre, no significa que no va a caer, que no va a pecar de nuevo. Todos pecamos, volvemos a equivocarnos, ¿sí o no? Volvemos a caer una y muchas veces. Algunos dirán: pastor, la diferencia entre un pecador y yo es que yo no practico el pecado. Yo te puedo demostrar que sí practicas algunos. Nos juntamos en una consejería y te lo voy a demostrar. Si los practicas. Porque a veces en la iglesia evangélica nos enseñaron: no, es que la diferencia entre el pecador y nosotros es que los cristianos no practicamos el pecado. ¡Qué mentira hablando! ¿Estamos viendo? Sí practicamos algunos. La diferencia es que no queremos hacerlo y nos arrepentimos. No, porque no menospreciamos delante de Dios su sangre, su sacrificio, no nuestro. ¿Entendés? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos señores está hablando? Por eso la Escritura habla, esta maravillosa Escritura, este versículo precioso que dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando un cristiano camina de esta manera,
porque un cristiano peca. Pero si ese cristiano, suena simpático, si ese cristianito se acerca a Dios y confiesa su pecado, dice la Biblia que Dios, no él, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Primero, antes de limpiarte, ¿qué es lo que hace? Te perdona. ¡Qué hermoso! Y luego te limpia de toda maldad. Por eso en ese continuo caminar con Dios, de acercarse a Él y acercarse al Señor en oración y pedirle perdón. Y Señor, yo reconozco que caí hoy día, Señor. No vengas después de 2 meses a pedirle perdón. No, todos los días, porque todos los días caemos, familia. Por eso, algunos de los que venían del catolicismo se saben el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá arriba en el cielo. ¿Qué más? Eso, santo. Perdónanos nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a quienes nos. ¿Cuántas veces hay que orar esa oración? Porque todos los días. Cuando uno se acerca al Señor honestamente y le pide perdón al Señor por su pecado, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es tan importante acercarse a Dios y entender lo que significa el sacrificio, y que podamos desarrollar, familia, este sentido del olfato. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, mira por favor, del 2, 14 al 16. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Mira, qué lindo es esta escritura, porque dice que gracias a Dios, ¿cierto? Somos triunfantes. Triunfantes por medio. Nos lleva triunfantes por medio de nosotros y esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Te das cuenta que a través de nosotros se expele un olor? Hay una fragancia que sale de nosotros y no es el perfume que nos compramos en el mall. La fragancia que sale de nosotros es algo que está dentro de nosotros, que viene por conocer a Dios. Eso es lo fragante, eso viene de Dios. Por eso, mira, Pablo, cuando él escribe estas escrituras, él usa muchas analogías de lo que él vivía en ese tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando él hablaba de la iglesia, decía, la iglesia es un pueblo, la iglesia es una familia, la iglesia es un ejército, ¿cierto? Cuando hablaba del siervo del Señor, decía un obrero, un militante. Usaba muchas analogías. Y cuando la Biblia habla de este evento, cuando él dice que él nos lleva triunfantes, está hablando de un suceso que se daba en ese tiempo en el Imperio Romano. Los romanos, familia, cuando ellos conquistaban una tierra, conquistaban una ciudad, un pueblo, ellos tomaban cautivas a las personas, se llevaban las riquezas, y ellos venían y retornaban a Roma y hacían una entrada triunfal a Roma. El general vencedor romano hacía una entrada triunfal y eran vítores de victoria en esa ciudad. Y la costumbre era que cuando el general entraba a la ciudad, por toda la avenida donde ellos ingresaban, ponían las personas una quema de incienso. Continuamente quemaban incienso. Entonces cuando los generales entraban en victoria, se sentía un olor a victoria, un olor fragante. Era una algarabía ese lugar, un aroma precioso, los colores, la gente gritaba y aplaudían al general. Por eso Pablo, cuando él está hablando, hay que entender mucho el contexto del apóstol Pablo, sobre todo, que él es muy instruido en las cosas. Entonces eso está sacado de ese evento. Pero ¿qué pasaba, familia? Cuando el general romano entraba a la ciudad y entraba con todos sus soldados ahí, detrás de ellos, la columna que seguía, familia, eran los que habían sido vencidos. Pero no solamente que habían sido vencidos, sino que ellos se habían rendido al general de su propia voluntad. Los segundos que entraban venían detrás del general, venían ellos voluntariamente, se rindieron y decidieron venir con el general
Y ellos disfrutaban de ese mismo ingreso. Y lo particular, por eso el apóstol Pablo puso esto, es que esas personas que se rindieron voluntariamente al general, al vencedor, venían sin grilletes, venían libres detrás del general. Oh, esto es muy importante para entender la figura. Esas personas, aunque habían sido vencidas, voluntariamente decidían vivir. Es más, a esas personas no las mataban cuando llegaban a Roma. A esas personas las dejaban libres. Y esas personas decidían de su voluntad vivir ahora en las leyes del imperio, de su propia voluntad. Pero después de ese segundo grupo venía un tercer grupo, que también habían sido vencidos, pero esos no se quisieron rendir ante el general, ante el vencedor. Y entraban por la misma columna de incienso, pero ellos venían amarrados y seguían siendo toda su vida esclavos del rey. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces pone esto? Porque mira lo que viene diciendo el versículo, por favor. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, mira, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Mira. Para estos somos olor de muerte que nos lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que nos lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que el mismo olor de la entrada triunfal para el segundo grupo era un olor de vida, de libertad. Pero para los que seguían, ese olor era un olor de muerte. ¿Estamos viendo? La pregunta es: ¿en cuál de los dos grupos vas tú? Tú vas en el segundo grupo que ha decidido rendirse a Cristo. O aunque estás en la iglesia, vienes en el tercer grupo y estás en la iglesia por obligación, pero en el corazón no te has rendido a Cristo. Porque el mismo olor que para el segundo grupo es olor de vida, para esa persona será olor de muerte. ¿Estamos viendo, iglesia? Qué importante es entender esto. Por eso ese mismo incienso fragante era olor fragante para los indultados, para los que les fue perdonada la vida, como tú y yo. Pero ese mismo olor, este mismo sacrificio que representamos simbólicamente en este día, puede ser olor de muerte para quien no se ha rendido y le ha entregado la vida a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al vencedor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Al Rey de Gloria. Amén. Usando esta mesa tan hermosa que ha preparado Claudia y Mario y la Catita, que representa simbólicamente lo que sucedió en la cruz. Es hermoso, familia, recordar el sacrificio. Y esta mesa, tú podrías decir, huele a pan. Pastor, huele a pan. Sí, huele a jugo. Naturalmente. Pero espiritualmente esta mesa huele a vida, a salvación de los hijos del Rey. Por eso para algunas personas esta mesa es olor fragante, y para otros ven esta mesa y dicen: otra vez esta cena. Y eso es olor de muerte para él, porque lo toman sin discernir del cuerpo y de la sangre, como dice Corintios. ¿Por qué estamos tomando esto? ¿Lo estamos viendo? Es muy importante estar consciente y no menospreciar la sangre de Jesús. Amén. Vamos a leer el mismo versículo que leímos en 2 de Corintios, pero en otra versión, que es una versión mucho más entendible, que nos contextualiza, que es la Nueva Traducción Viviente, se llama NTV. En 2 de Corintios 2, 14, 16, dice los mismos versículos. Miren. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos. ¿A cuántos los hizo cautivos? ¿Cuántos son cautivos del Señor? Claro, porque Él nos apresó.
y siempre nos lleva de triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Mira, Cristo desfila victorioso y nosotros vamos con Él. Amén. Cuando Él venga y retorne en gloria y majestad, ¿quién va a venir con Él? Amén. Nosotros. Amén. Los muertos en Cristo resucitamos primero, nos vamos para arriba y cuando bajamos, bajamos con Él. Y Él regresa triunfante a la tierra. Amén. Y nosotros volvemos con Él. Sigue. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo. Mientras sucede eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser usado y difundir. ¿Qué cosa? Por eso cuando un cristiano no está difundiendo, su olor cambia. Se seca, se pudre. Es como un estanque de agua que le entra agua, pero si esa agua se deja y le sale, pero si deja de fluir, ¿qué le pasa al agua? Un cristiano que no habla de Cristo se viene todos los domingos a escudriñar. ¡Oh, qué lindo el versículo, pastor! ¡Qué linda la predicación, pastor! Pero no testifica. Se pudre. Sigue. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¡Qué lindo! Y sigue, mira. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. ¿Qué son nuestras vidas? Por eso cuando Dios huele, huele a Cristo, no huele a Cristo, familia. Que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se Es pierden. diferente el olor. Por ejemplo, tú te acercas a un cristiano, no lo conoces, llega a cualquier parte y empiezas a conversar con él, te atienden en un almacén y ¿usted es cristiano? ¿Y cómo supo? ¡Huele a cristiano! ¿Estamos viendo? Sí. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte. Claro, para los que se pierden Y condenación. no nos quieren. Para los que se pierden y toman nuestro olor, no les gusta. ¿Aló? Sí. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Oh, qué hermoso, ¿cierto? Esta versión. O sea, tenemos que estar conscientes, familia, de quiénes somos en Cristo y del rol maravilloso que Dios nos puso aquí en la tierra. Dios nos puso aquí en la tierra y nos mantiene vivos. ¿Aló? Nos mantiene vivos para que tu aroma salga, se hable a otros, impacte a otros y muchas más personas puedan ser salvas por Cristo a través de ti. No es la pega del pastor. Es más, bíblicamente le puedo demostrar que yo no tengo que andar allá predicando. Mi función es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos, ustedes. No, pastor, no te predique. ¿De qué? Está engordando el conocimiento y no está fluyendo, por lo tanto el olor comienza a cambiar. Es cosa de tiempo. Cosa de tiempo. Viene a la iglesia, pero no está fluyendo en la gracia de Dios hacia otras personas. Y por lo tanto se empieza a oler mal, a putrefaccionar su vida. Y las consecuencias de ese deslizamiento se nota, es cosa de días, de semana, en el matrimonio, en la finanza, en el cuerpo, en el físico, en el alma, en la psicología de la persona. Comienzan las consecuencias porque se está pudriendo. ¿Por qué? La Biblia dice, callé y se envejecieron mis huesos. En el sentido espiritual es que cuando yo dejo de hablar de Cristo, mi ser interior, mi vida espiritual se seca, se envejece. Por eso podemos ver, gracias a Dios en otras iglesias, personas que llevan años de evangelio y huelen, abren la boca y se aplica la escritura de Romanos 3, sepulcro su garganta. Así, lo que sale, porque por dentro el olor, hay una putrefacción. Por eso necesitamos pedirle perdón al Señor. Si tu corazón hoy está como así, como un poquito de olito, ¿entiendes? No quiero ofenderte, solamente mostrarte en analogía lo que sucede en nuestro corazón.
Si nuestro corazón está medio hediondito, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él nos perdona, nos limpia de todo mal. Amén. Gloria al Señor. Fíjate que por eso la Biblia, cuando habla de la sangre, usa la analogía de pagar el costo de nuestra vida, pero también hace la analogía de que es como el agua que entra en nosotros y nos limpia. Nos limpia. ¿Cómo es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuántos se bañaron esta mañana? Ya, por eso huelen bien. Pero cuando uno llega en la nochecita, después de todo un día laboral, ¿cómo huele? ¡Ay! Es cosa de meterse al metro en la tarde, ¿sí o no? ¿Cómo, muchacho? Hasta los demonios se bañan con eso. Sí, es cierto. Entonces, pero cuando uno está recién bañadito, limpiecito, familia, es súper rico porque tú te puedes acercar a una persona y la abrazas. ¡Uy, qué rico huele esta persona! ¿Qué perfume está usando? ¿Qué te puse? No, es jabón, soy así. Dios me hizo así, aromático. Por eso, familia, nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es nuestra relación con Dios, que es un continuo estar presente con Él, y Él nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que ser del segundo grupo, de los que de verdad decidieron rendirse a Dios. Porque si todavía lucho con eso, el mismo aroma que para quizás el que tiene al lado, o la que vive contigo, o el que vive contigo, es olor de vida, para ti será olor de muerte. Y el problema es que esto no es solamente la muerte física, esta es la muerte eterna. Muchos predicadores no predican del infierno. Pero quien no es rociado por la sangre de Cristo se muere eternamente en el infierno por toda la eternidad, y nadie, ni el mejor abogado lo saca de ahí. Nadie. ¿Estamos viendo? Y a veces nosotros vivimos la vida allá afuera, nos relacionamos con compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de colegio, amigos, vecinos. Sabemos que esas personas están condenadas en Cristo, y nosotros que tenemos el olor de vida no hablamos. Y esas personas tienen el derecho dado por Dios de salvarse. Y Dios nos puso a nosotros para hacer olor fragante. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por la sangre de ellos. ¿Aló? Es un desafío también. Por eso, nosotros tenemos que relacionarnos con el Señor y tener conciencia del rol que tenemos aquí, y de estar conscientes de ese olor que también tenemos que darle a Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual... Esto no es colectivo. No, pastores, que mi esposo es bien cristiano y él adora, él ora. No. Aquí dice que cada uno de ustedes individualmente, si tu esposa ora y tú no oras, el problema va a ser tuyo. El olor, muchachos. No es que me pego a ella que huele rico. Oh, tú contaminas todo con tu olor. ¿Aló? Sí. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que Dios quiere es que lo que Él hizo espiritualmente en nosotros, que nos dio un nuevo aroma, el de Cristo, sea un aroma que salga a través de toda nuestra vida, de todo nuestro actuar. Que podamos vivir la vida y relacionarnos con el mundo y tener un aroma grato, pero que además le agrade a Dios. Que Él pueda oler y no entremezclar aromas. Por ejemplo, cuando tú te bañas, estás limpiecito en la mañana, limpiecito, y vienes y sales ahí, se te tira el perro, el que tiene ahí en el patio, que no lo has bañado hace 5 meses, hediondo, y se te tira, ¡guay!, te cae encima y tú lo abrazas ahí al perro. ¿Cómo hueles ahora? Muchacho. Eso es lo que sucede con el pecado en nuestra vida. ¿Aló? Eso es lo que sucede con el pecado en nuestra vida. Dios nos limpió, nos valemos muy bien. Pero cuando nosotros abrazamos el adulterio, cuando nosotros abrazamos pornografía, cuando nosotros abrazamos la mentira, cuando abrazamos el orgullo,
cuando abrazamos la falta de perdón, cuando abrazamos tantas cosas que están aquí en la Escritura, nuestro aroma cambia. ¿No? Y por eso tú puedes acercarte a una persona que es más espiritual, que ha desarrollado su olfato. Te acercas, tú estás tratando de fingir, te acercas y huele a pecado. O a pescado, no, pecado. Se siente, ¿no? A Dios no lo engañamos, amigo. Al Cristo que está en nosotros no lo engañamos. Se huele. Por eso hay un desafío en la Escritura, en este contexto. En Efesios capítulo 5, del 1 al 8, dice así, vamos a ir por partes. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar a Dios. Dile que tiene a Dios. Tienes que imitar al Señor. Tito, tienes que imitar al Señor. Rodrigo, tienes que imitar al Señor. Bruni, tienes que imitar al Señor. Carolina, tienes que imitar al Señor. Aide, imitar al Señor, sí. Tú también te sabes. Andrea, sí. Tienes que imitar al Señor. Imitemos a Dios como hijos, no dice amados. Muy amados. Dice muy amados. Sí. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Cómo? Como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? De olor fragante. De la misma manera tenemos que nosotros entregar nuestra vida en sacrificio, porque queremos, somos tentados, nos gusta hacer el pecado. ¿Sí o no? ¿O a quién no le gusta pecar? Si alguien de aquí me dice que no le gusta pecar, es mentiroso en la carne. Nos gusta, por eso lo hacemos. Pero el sacrificio, nos negamos a nosotros mismos, morimos con Cristo, y eso es un sacrificio de olor fragante delante del Señor. Por eso es tan importante. Mira, cuando tu hijo se porta bien, se saca buenas notas, responsable, el chico es una maravilla, es un ejemplo público para la sociedad. Este niño va a ser presidente. ¿Cuántos tienen hijos así? Por fe, sí. Obediente, a la primera se callan, a la primera se sientan. Son esos niños maravillosos de película. Cuando tú tienes un hijo así y tú te acercas, tú lo observas, a ti te huele, tú percibes que a él le va a ir bien en la vida. ¿Sí o no? Pero cuando el chico es desordenado, no le hace caso a los padres, es mentiroso, hace lo que quiere, se parrea la plata, tantas cosas. Y tú lo miras, esto me huele mal. Su futuro me huele mal. ¿Sí o no? ¿Es así o no, familia? ¿Te das cuenta? De la misma manera, lo que Dios quiere es que nosotros seamos olor grato, olor fragante todos los días para el Señor. No el domingo, cuando venimos aquí nos pegamos en el pecho, sino todos los días ser olor fragante para Dios. Y sigue diciendo el versículo 3 de Efesios 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, mira, la inmoralidad sexual. Ni siquiera debiera mencionarse. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. El olor que expele la impureza y la avaricia no es propia del pueblo santo lavado con la sangre de Cristo. No es propio. Es un olor que viene de otra cosa. Sí. Tampoco debe haber palabras indecentes. Palabras indecentes. Conversaciones necias. ¿De qué vamos a hablar? Cristianitos. Mira, ¿cómo sabemos de la gracia? Nos relajamos. Y pensamos que cierta conducta nuestra manera de hablar. Mira, a algunos se les escapa el olor. Claro, de toda la semana, que tico, que taco, que los por aquí, por allá, y llegan el domingo. Hola hermano, ¿cómo estás, Pon? Hola, ¿cómo te ha ido, Pon? Se te escapa. No. Pero alguien que tiene el olfato se da cuenta. ¿Estamos viendo? Entonces, no debe haber
mira lo que dice, que la escritura es tan explícita, palabras indecentes. ¿Qué palabras indecentes existen? Se tienen imaginación. Mira, en el pueblo de Dios, esto no es por ser, fíjate, esto no es por ser santurrones. Pero oye, ¿qué son santurrones? Esto es porque yo y tú hemos decidido tener un olor grato a Dios. Es una ofrenda, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional, que yo con mis sentidos bien claritos decido, yo no por la imposición del pastor, honrar a Dios con mi vida. Y eso es honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una decisión personal. Por eso dice que no debe haber palabras indecentes, ni conversaciones necias, ni chistes groseros. A veces el cristianito es que anima la fiesta con los chistes groseros. ¡Qué horror! ¡Qué olor estamos expeliendo! A Dios no lo engañamos. Y nos metemos en ese ambiente donde el amigo, el primo, el compañero, el hermano habla grosería permanentemente y nosotros participamos riéndonos de la misma cosa. Y no mostramos en ese lugar el olor fragante, familia, de nuestro conocimiento. ¿Estamos viendo? Por eso es tan importante. Dice, ni conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. ¿A cuánto el Señor le está hablando? También. Por eso, familia, y lo que hemos venido aprendiendo en toda esta serie es que nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer, no ser como niños. Mira, a un niño, yo lo veo con mis niños. Mira, ahí viene un niño. También, a él también le pasa. Nuestros niños, familia, tú vas a salir, lo vas a llevar a la iglesia o a un cumpleaños, lo vas a salir, lo bañas, lo dejas perfecto, le pones la mejor tenida, colonia, le peinas así para el lado, lo dejas perfecto. 5 minutos nos vamos. ¿Qué hacen 5 minutos? La tierra se revuelca, llegan con barro, con pasto, con todo encima. Así son los niños. Estaban oliendo perfecto y en 5 minutos huelen mal. Los adultos ya no somos así en ese aspecto, ¿cierto? O sea, cuando vamos a salir, tratamos de no transpirar, de estar ahí tranquilitos, piola, porque queremos oler bien, queremos llegar bien al lugar donde vamos. Espiritualmente hablando es lo mismo. A veces en lo espiritual somos como niños, venimos a la iglesia, pedimos perdón, salimos para afuera y nos vamos a embarrar. Salimos ahí en la esquina y ya estamos oliendo mal, familia. Pues nos agarramos con la señora, nos agarramos con le echamos un garabato al caballero de esquina. ¿Aló? ¿Estamos viendo? Vamos y volvemos a fumar y hacemos esto y nos entregamos a nuestras pasiones y hacemos tantas cosas. Y el olor otra vez. Y toda la semana oliendo mal, el domingo otra vez. Vamos a limpiarnos. ¿Aló? ¿Cuántos señores está hablando? Es necesario. Entonces, los niños son esos que salen, tú los bañas y se van. Los adultos ya no. En Cristo nosotros tenemos que ser hombres y mujeres maduros, que cuando Dios nos limpia mantenemos la blancura con nuestro corazón queriendo hacerlo. Claro, igual nos vamos a manchar un poco, vamos a caminar y algo de barro nos va a caer, pero llegamos a casa, Señor, perdóname. Pues yo me di cuenta, Señor, que pequé, perdóname, Señor, y se limpia. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Mira lo que más tiene que pasar en el ámbito de nuestra conducta. En el versículo 5 de Efesios 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro. Mira, pueden estar, como dice la Biblia, seguros. Cuando la Biblia dice seguro, ¿a qué se refiere? Que no se te vaya a ocurrir pensar que hay una alternativa que te puede pasar. No. Dice, tienen que estar seguros de que nadie que sea avaro. Es decir, espera, es que le echamos la culpa a los drogadictos, le echamos la culpa a los borrachitos y los avaros.
Que Dios le da y nunca da. No da, sí. Es decir, idólatra. Mira, la avaricia es idolatría. Mira, sí. Inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Espérate, eso está bien tremendo, ¿cierto? Es una declaración brutal. Brutal. Lo que esto significa. Por eso, esto no conviene a santos. ¿Cuántos son santos aquí? Yo quiero ver esa mano. A ver, ¿cuántos son santos? Cuando ustedes son limpios por la sangre, son santos delante de Dios, espiritualmente santos. Claro, no se les ve la aureola, sin duda. Pero santos que se ensucian, pero se arrepienten, se limpian. ¿Amén? Sí. Inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. A veces las argumentaciones vanas, ¿qué significa vano? Sin valor. A veces nosotros nos relacionamos con personas que nos instan a salirnos del Señor, a pecar, a meternos en cosas que no corresponden, a hacer fraude, a robar impuestos, a mentir. Personas nos argumentan. Además nos dicen, mira, es que tienes que hacerlo porque si no va a pasar esto. Tienes que hacer argumentaciones vanas, sin valor, respecto de Dios. No, es que finge la firma. No, es que mira, en vez de poner esto en el libro, pon esto otro. Argumentaciones vanas, que lo único que hacen es que nosotros comenzamos a leer mal. Sigue, por favor. Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Y el que sigue, santo. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? No ser cómplices. Sí. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Mira que tienes al lado, tú eres luz. Mira, ya le va a resultar clarito. Luz, tú eres luz. Ahí está nuestra hermana Luz, que es luz. Gloria a Dios, que irradia luz, la luz. Todos nosotros ya no somos oscuridad. Somos luz en este mundo. Y el versículo 9 dice, el fruto de la luz consiste, el fruto de esa limpieza, de esa luz que Dios hizo en nosotros consiste, dice la Biblia, en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo tenemos que ser? Justos, ¿más? Bondadosos y veraces. Es que una mentirita hablando, pastor. ¿Qué mentira? Sí, por favor. Y comprueben lo que agrada al Señor. Mira qué desafío. Tenemos que nosotros, Dios delega a nosotros comprobar lo que le agrada a Dios. Señor, ¿esto que voy a hacer? ¿Te huele bien? ¿Esto que voy a decir? ¿Te huele bien? Nosotros hacemos nomás y dejamos el olor ahí. ¿Estamos viendo? Sí. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Pastor, es que yo vi algo que estaba mal, pastor, me quedé peor. Pastor, vi este hermano mío que está engañando a su señora. ¿Se dan cuenta? Más bien, ¿qué hay que hacer? Pastor, vi un fraude, un desfalco. ¿Y para qué me vienen a contar a mí? Para que usted me diga qué tengo que hacer. Denúncialo. Pastor, ¿y dónde dice? Ahí está. ¿Se ríe? ¿Se ríe? Es que la Biblia, familia, es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando nosotros hablamos la verdad, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Y estoy terminando, versículo 12.
Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Algunos lo hacen en secreto, y da vergüenza. Pero Por eso todo, las personas a veces no tienen vergüenza, pastor, te vamos más a levantarle. ¿Qué? Pero hay que hablar, hay que confesar delante del Señor. ¿Eh? pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. ¿Quién es la luz? Cristo. Y mira, y termina esto con esta pregunta. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Ponle énfasis a Alex. Tú sabes. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Familia, despierta. Tú que duermes y te alumbrará Cristo. Qué hermosa escritura. Pero todo dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios, sabiendo qué olor estamos tirando. ¿A cuántos señores están? Por eso, familia, yo te pregunto, sinceramente, ¿a qué hueles? Familia, pongan atención. ¿A qué hueles? ¿Cuál es tu aroma? ¿Cuál es tu aroma? Delante de Dios, ¿cuál es el aroma que hoy tienes? El aroma hermoso de Cristo, el aroma precioso del Señor. ¿Quién es ese que tuviste el día que le dijiste, Señor, perdóname, me arrepiento por mi pecado y te entrego mi vida? ¿O han entrado otros olores? ¿Cuál es tu aroma? Por eso yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y que oremos al Señor. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.